Bueno, pues vamos a empezar. Muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Vanessa Reyes y a nombre del Círculo Psicoanalítico les doy la más cordial bienvenida a todos. Esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Suraya Monroy con la conferencia titulada El psicoanálisis en la universidad, algunas experiencias en la UNAM. Esta conferencia tiene como objetivo reflexionar en torno a la pregunta: ¿qué sucede en las universidades públicas que incluyen la enseñanza de algún enfoque psicoanalítico dentro de sus aulas? Antes de dar comienzo, recordamos a nuestro público que tendremos una ronda de preguntas y respuestas posterior a la ponencia de la doctora Suraya. En esta ronda pueden hacer ustedes sus preguntas que sean en vivo, levantando la mano, solicitando alzar la mano en la herramienta que viene en la parte de abajo del programa de participantes, o pueden escribir sus preguntas en el chat y yo les daré lectura. A continuación, les daré una semblanza de la doctora Suraya y daremos inicio a la conferencia. La doctora Suraya Monroy Nazar es profesora titular C de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, PRIDE de UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Realizó la maestría en Filosofía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y el doctorado en Filosofía con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es Research Fellow en el Center for Philosophy and History of Science de la Boston University. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales. Desde 2003 ha sido responsable de proyectos PAPIT, con sede en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM en 2008. Bienvenida, doctora Suraya. Vamos a abrir tu micrófono para que puedas empezar tu exposición. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Antes que nada, quiero agradecer a las organizadoras, al Círculo por la invitación y a todos ustedes que están aquí acompañándonos por su interés. Entonces, estoy realmente muy satisfecha de estar aquí. Algunas caritas veo, otros están nada más los nombres, pero bueno, me da mucho gusto pues poder compartir con ustedes estas ideas acerca de, o esta historia, porque lo que primero que les quiero plantear, bueno, antes quisiera ver si me permiten compartir la pantalla, no sé si ya está, creo que sí, ¿verdad? Entonces, antes de empezar a hablar del psicoanálisis en la universidad y las experiencias en la UNAM, quisiera explicar desde dónde hablaré acerca de la enseñanza del psicoanálisis, qué ha sucedido en una universidad pública como la UNAM, es la pregunta pues que nos irá guiando. Principalmente voy a seguir dos vías. Voy a hablar de la historia de la enseñanza de la psicología y de la filosofía de la ciencia y de la psicología, que son parte, desde ahí pues hablaré porque son parte de mis dominios de trabajo e investigación. A ver, vamos a iniciar con esta breve historia de la enseñanza de la psicología en México, pero voy a hacer un breve preámbulo presentando una crítica observación de Robert Watson. Él dijo esto en 1962. Él era un psicólogo y era un incansable promotor de la historia de la psicología. Watson dijo, simplemente la mayoría de los psicólogos no se han interesado suficientemente en la psicología como para tener curiosidad, mucho menos para trabajar y publicar en esta área. Como seres sociales, comparten una aberración característica de nuestro tiempo, una relativa falta de curiosidad acerca de nuestro pasado. La contemporánea ausencia de interés sobre el pasado y la era de especialización son algo que comparten los psicólogos con otros científicos. Tengo la impresión de que este descuido es aún mayor en psicología que en otros campos próximos, como la biología y la medicina y la sociología. Bueno, con esta, digamos, manera de hablar de la historia de la psicología,
Quiero dar inicio, no es una disculpa, sino simplemente una constatación que también otros investigadores mexicanos en historia de la psicología han hecho. En 2004, por ejemplo, Edgar Galindo comenta que no existe hasta la fecha una bibliografía exhaustiva de la psicología mexicana. Este déficit es importante, dice, pues sobra decir que cualquier análisis serio sobre la historia de la psicología en México exige como condición necesaria un conocimiento preciso de las obras publicadas en un periodo determinado. Coinciden con Galindo otros autores como Aguilar Morales, Vargas Mendoza, y bueno, esto sirva no para justificar las omisiones en este trabajo, sino para comprender una actitud gremial y un obstáculo que quienes sí estamos interesados en la historia de nuestra disciplina tenemos que enfrentar y procurar remontar. El interés histórico, haciendo un poco historia de la historia, el interés por el desarrollo de la historia de la psicología en México se inicia hasta los años 80 del siglo pasado, con la publicación de un libro, Psicología e Historia, editado por Germán Álvarez y Jorge Molina en 1981. Otras obras se dedican al tema con diferentes enfoques, como los trabajos de Valderrama, Jurado, Ribes, Galindo y Borde. Cabe mencionar que en esta historia de la psicología vamos a ver que se empieza generalmente por la enseñanza de la psicología. Y antes, pues vamos a utilizar una guía que nos proporciona Galindo, dándonos unos periodos, el periodo de formación que va de 1896 a 1958, el periodo de expansión que inicia en 1959 hasta 1990, y lo que sería de 1990 a la actualidad. Vamos empezando por este periodo de formación. Yo quisiera que ustedes se situaran en ese México de fines del siglo XIX. Estamos en pleno porfiriato. Es este momento donde la cultura de nuestro país está muy impregnada de la cultura europea, francesa, pero no solo la francesa, como vamos a ver, y bueno, pues algunas cosas que están girando en este momento, en 1896, cuando el filósofo Ezequiel A. Chávez inaugura el primer curso de psicología en la Escuela Nacional Preparatoria. Él abre pues estas cátedras de psicología y moral. Él es el fundador, digamos, de estas cátedras, y bueno, es algo que se consigna históricamente. Carmen Rovira apunta que esto resultaba de gran importancia, pues realizaba una corrección pedagógica, así la llama, a los planes de estudio impuestos por Gavino Barrera. Y entre las innovaciones de Chávez en la preparatoria se cuentan la introducción de la lógica de John Stuart Mill en la cátedra de moral, los principios de moral de Spencer, así como en la psicología la obra del inglés Titchener. Sin deshacerse del positivismo, que como ustedes saben era una de las concepciones pues muy extendidas y que tuvo un arraigo e importancia justamente en este periodo, la aproximación al pensamiento inglés y en especial a la línea de este autor Spencer permitió sustituir a Comte en los programas de enseñanza media superior. Otros estudiosos enfatizan la apertura de la primera cátedra de psicología en 1910. En ese entonces, la recién inaugurada Escuela de Altos Estudios es, digamos, el lugar donde esto sucede, y invitaron a un importante personaje, James Baldwin, para que él inaugurara o diera una cátedra en este inicio de la psicología en la Escuela de Altos Estudios, que por cierto es, digamos, el antecedente de la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad.
Bueno, las tradiciones psicológicas que se desarrollaban en Europa y en los Estados Unidos se inclinaban de diversas formas a principios del siglo XX hacia una aproximación científica. Sin perder esta perspectiva, la psicología en México se estudió e investigó por décadas, primero en esta Escuela de Altos Estudios y luego en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Encontramos así que la psicología se introduce con la primera cátedra impartida, bueno, a este nivel universitario de Baldwin, quien trae consigo los elementos para la controversia entre filósofos, científicos y los nuevos psicólogos. Baldwin es un filósofo y un estudioso de la psicología y piensa que el problema de la psicología es el yo en sus aspectos tanto individuales como sociales. Este autor, como Spencer, se interesa por comprender también el papel de la evolución en el aprendizaje. Y recordemos que Darwin está pues ahí cerquita, ¿no? A fines del siglo XIX y por supuesto el impacto del pensamiento evolutivo pues es grande y ya está para esta época en México y con estos autores llegando de primera mano. Bueno, no de primera mano, a través de la mano de ellos. Vamos a dar un pequeño salto, nos vamos a ir a los años 20, ya en un momento postrevolucionario, y donde vamos a ver cómo de estas concepciones europeas, digamos, que fueron tan influyentes, poco a poco la mirada ya no está tan puesta en Europa como lo estará hacia el norte, ¿no? Hacia los Estados Unidos. Y vamos a ver que en 1924 se va a inaugurar ya en la Facultad de Filosofía y Letras, va a establecerse un posgrado en psicología. Esto es algo peculiar porque tardará todavía algunas décadas en aparecer la carrera, la licenciatura en psicología. Este posgrado está digamos, desde 1938, esta cátedra inicialmente y luego este posgrado se establece y se van a tener algunas influencias, como la de Titchener, que desde algunos años antes ya está presente los libros de este autor, que a su vez nos trae el pensamiento de Wundt. Nos traen también, curiosamente, está presente la enseñanza de las concepciones de Würzburgo, que es una escuela que de alguna manera tiene sus controversias con el propio Wundt, y por supuesto también ya ha llegado a México Freud. Se encuentran también entre los conocimientos que se imparten los de la psicología francesa con Pierre Janet, Pierron, Ribot. Vamos a encontrar que entre los profesores en la Facultad de Filosofía y Letras que están impartiendo estos estudios de psicología, este posgrado en psicología, se encuentran Ezequiela Chávez, que es filósofo, Enrique Aragón, que es psiquiatra, José Gómez Robleda, que es psiquiatra, José Luis Curiel, que es filósofo, entre otros. Esto pues estamos hablando de los años 30, 40, vamos a abrir una pequeña ventana para observar el espíritu de ese tiempo, examinando algunas ideas de José Gómez Robleda, que es, digamos, está interesado en el proyecto de educación socialista del cardenismo. A la vez, él tiene una formación como médico en psicología y biología, y entonces esta formación le permite, digamos, desde ahí su interés y su actividad para la introducción de pruebas de coeficiente de inteligencia y capacidad. Esto que habían desarrollado a fines del siglo XIX los franceses y que se, de alguna manera, dirigía hacia cuestiones educativas. Se considera como un movimiento modernizador el que él está promoviendo, en donde se redefine esta biotipología mexicana. Y bueno, pues hay esta gama de pruebas que se traen, que se introducen al país, a México, y en la enseñanza de la psicología. En el periodo
formativo de la psicología mexicana, se considera que se apoya en el interés que algunas instituciones estatales, educativas y jurídicas tienen por las aplicaciones tanto clínicas como psicométricas. Y esto, bueno, lo dicen a partir del gran número de pruebas psicométricas que se tradujeron y adaptaron desde 1916, así como una serie de publicaciones que se hacían en el Departamento de Psicopedagogía e Higiene de la SEP. Hacia el final de este periodo, en las décadas de 40 y 50, la psicología en México se presenta como algo que se debate entre la psicometría, el psicoanálisis y la psiquiatría. Y aún estamos pues en esta formación a nivel de curso de posgrado. Cabe destacar aquí, haciendo un paréntesis, digamos, algo sobre la relación entre la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, justamente, que eran, digamos, las orientaciones de los profesores en psicología en la Facultad de Filosofía y Letras. Por una parte, concepciones filosóficas y desarrollos científicos que se vienen dando desde el siglo XVII, digamos, con el surgimiento de la filosofía natural, del mecanicismo, de una física mecanicista, del desarrollo de las ciencias biológicas, y bueno, a lo largo, digamos, del XVII hasta el siglo XIX, hay toda una gama de conocimientos que van a ser parte de lo que impulse el surgimiento de la propia psicología como una disciplina independiente. Una de las vertientes en psicología será la psicodinámica, la cual surge a fines del siglo XIX y, bueno, pues se ubica en este marco. Por otra parte, cabe señalar que esta tradición de pensamiento psicodinámico pues guarda una importante relación con la psiquiatría dinámica, que como rama médica, digamos, está desarrollándose a fines del siglo XIX también, y donde la idea de la psicodinámica tiene una analogía, una importante metáfora con la física, que con esta parte de la física que se ocupa del movimiento de los cuerpos debido a la acción de las fuerzas. Y esta analogía pues se utilizará para explicar la dinámica psíquica. En este sentido, justamente Freud es quien revoluciona la psiquiatría dinámica y funda el psicoanálisis, como todos saben. En esta nueva disciplina van a destacarse ciertas nociones, por ejemplo, por mencionar solamente el inconsciente leyo, pero bueno, muchas más, que por supuesto a partir de su surgimiento entrarán en todo un debate en el universo científico. Y vamos a ver pues que esto es parte de lo que va a ir sucediendo con la enseñanza de la psicología en México. Quiero aquí también mencionar que en este periodo, Erich Fromm, a partir de 1949, viene a México, lo hace por razones personales. Sin embargo, cuando algunos psiquiatras de la universidad se enteran que está aquí, pues lo invitan rápidamente a incorporarse, a dar cursos, a formar a psiquiatras en psicoanálisis, y poco a poco, bueno, pues esto es la puerta para la realización de otras actividades, como será digamos, la formación de psiquiatras psicoanalistas, que de alguna manera serán los profesores de estos estudiantes de psicología en la universidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver que, digamos, estas enseñanzas que reciben los psicólogos, que recordemos, en este periodo los psicólogos no pueden formarse como psicoanalistas propiamente, sin embargo, son alumnos de estos psiquiatras con formación psicoanalítica. Pero la formación de ellos pues se va a ir hacia los terrenos de la clínica y de la educación, con estas cuestiones psicométricas, por ejemplo, que mencionábamos en un principio, ¿no? Como actividades importantes. Y bueno, a partir de la llegada y de la estancia de Fromm en México,
Se va a formar primero el Grupo Mexicano de Estudios Psicoanalíticos y en 1956 se constituye como Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, que hacia 1963 crea el Instituto Mexicano de Psicoanálisis con esta orientación. Y de alguna manera importante en la formación de estos psiquiatras que son docentes en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, vamos llegando a este periodo de expansión en 1959 y aquí destaca algo que es parte, digamos, de un balance de los trabajos publicados en el periodo anterior, en el periodo de formación. Básicamente se trata de adaptaciones de pruebas psicométricas y sobre todo de ensayos psicoanalíticos. Vamos a ir más o menos viendo por dónde se enveredaba esta formación y esta producción de la psicología. 1959 entonces es el punto de partida de este periodo de expansión porque es el momento en el que se funda la carrera de psicología en la UNAM. Con ello, la psicología pasa a ser reconocida como una disciplina específica y como una profesión. Edgar Galindo considera que la psicología pasó a ser una disciplina autónoma a partir de ese momento, en el caso, digamos, de la formación en México. Institucionalmente, a pesar de ello, continuó siendo parte de la Facultad de Filosofía y Letras y lo seguirá siendo por muchos años. Vamos a llegar a esto. La formación de los psicólogos mexicanos, entonces, se mantiene en esta convivencia entre la formación con filósofos, así como con psiquiatras psicoanalistas. El doctor Curiel era consejero técnico del Colegio de Psicología de la facultad y él tuvo un relevante papel como promotor de la carrera profesional del psicólogo. Y de forma interesante, su visión de actualización de la ciencia psicológica, él propone la creación de un laboratorio psicológico para esta carrera. Es curioso, ¿no? Siempre el asunto del laboratorio, del experimento, como lo que va a darle este carácter científico a la psicología. Ya desde 1916, Enrique Aragón, les comentaba yo que era un psiquiatra, había instalado un gabinete psicológico con cronoscopios, con taquitoscopios, con olfatómetros, en fin, con una serie de aparatos de medición y con la esperanza de que esto fuera un motor que terminó no siendo de una esperada revolución en la psicología mexicana, ¿no? En realidad lo que pasó con ese gabinete es que, bueno, pues al mudarse de un plantel a otro, al pasar de Mascarones a la Casa de Guatemala, pues todo se fue perdiendo y ya no queda nada del gabinete que pues fue usado para las clases demostrativas y acabó perdiéndose en esos sucesivos cambios. Bueno, vale la pena mencionar que de 1959 a 1990 no solamente fue un periodo de expansión, sino se considera también de transformación. Y vamos a ver cómo en estas, en algunas décadas, por ejemplo, nos consigna Galindo que de 1960 a 1987 el número de escuelas y departamentos de psicología pasa de 4 a 66 y el de estudiantes de psicología se incrementa de 1,500 a 25,000, por lo que hace a los campos de investigación. Si en 1960 no había ninguno sistemático, en 1989 se cubre una gama muy amplia que va desde la investigación básica con animales hasta serios estudios en psicología social y de la personalidad, educativa, del desarrollo, clínica e industrial, así como interesantes disertaciones sobre problemas teóricos y metodológicos de la psicología. Bueno, la psicología europea, decíamos, dejó de ser esta referencia principal y dada la colaboración con universidades y centros de investigación estadounidenses, la psicología en México se desarrolló bajo esta influencia dominante. En
1973 se crea, se inaugura la Facultad de Psicología, deja de ser un colegio perteneciente a la Facultad de Filosofía, y aquí va a haber una transformación, digamos, que vale la pena explicar un poquito. Decíamos que mientras era colegio, a pesar de que había ya una perspectiva de que la psicología se estudiara también en laboratorio, en fin, la formación tenía una predominancia en ella, sobre todo para la formación clínica, los psiquiatras psicoanalistas de origen, de formación freudiana, lo que había sucedido en años así casi simultáneos, ¿no? Y consecutivos. Sin embargo, durante, digamos, los años 60, muchos de estos psicólogos que se formaron en el colegio, o bueno, algunos, digamos, no es precisamente muchos, pero algunos de estos psicólogos, fueron a realizar los estudios de posgrado a Estados Unidos y regresaron, por supuesto, con una formación muy diferente, no psiquiátrica, no psicoanalítica, sino mucho más ligada a la psicología experimental y a la psicología conductista. Entonces, cuando la Facultad de Psicología se crea en 1973, pues el programa, digamos, de las diferentes formas en las que se podía pensar la psicología como una ciencia, pues los fundadores de la facultad eligieron utilizar de forma predominante para el estudio de los fenómenos psicológicos una perspectiva empirista y la misma metodología que se emplea para estudiar los fenómenos naturales. Entonces, aquí va a haber un cambio. No no desaparece la formación clínica, pero sí se reduce de una manera importante. La base del plan de estudios es la psicología experimental y ya al final, en los últimos 3 semestres, hay áreas de aplicación hacia donde la clínica queda pues más reducida. Siguen siendo muchos profesores, estos psiquiatras, psicoanalistas, básicamente de corte freudiano, pero también empieza a haber psicólogos, psicólogas que ya son profesores también de esa área. Sin embargo, la formación predominante es la conductista, de alguna manera, y hay una manera poco respetuosa de hablar del psicoanálisis, de decir eso, pues no es un conocimiento bien fundado, no es un conocimiento científico, y se va dejando, se va estableciendo, digamos, un marco de esa naturaleza. Es curioso porque la demanda principal entonces y ahora para la Facultad de Psicología es de estudiantes interesados en estudiar psicología clínica. Exactamente, digamos, cuál es la expectativa, pues puede ser diversa, pero siempre la psicología clínica ha sido el bestseller de nuestra facultad, lo sigue siendo. Sin embargo, ha habido pues un cierto cambio en estas concepciones, al menos en este periodo en donde la Facultad de Psicología se ha hecho una institución independiente, pues hay este predominio de esta perspectiva, por un lado la psicología experimental conductista, por otro lado versiones de la psicología funcionalistas que van a estar pues ahí muy presentes y con un cierto predominio. En los años 70, al mismo tiempo, vamos a ver que se da, digamos, algo inesperado que modificó la vida académica de la facultad. No cambió el plan de estudios formalmente, esto va a suceder hasta 2008, después de una verdadera, en fin, lucha por hacer esa transformación. Pero sí, la llegada, la incorporación de psicoanalistas argentinos que venían huyendo del golpe militar en su país, a fines ya casi después de 76, están llegando a México, crea una situación de alguna manera diferente o abre un espacio diferente. Durante algunos de estos años también se había venido gestando una
crisis crítica, en fin, en relación a esta formación conductista. Estudiantes, profesores mismos que habían tenido esta formación no estaban tan satisfechos, estaban buscando otras opciones. Y bueno, los acontecimientos, digamos, de los años 70, entre ellos esta incorporación de los psicoanalistas argentinos, pues estableció, digamos, o abrió un campo de reflexión y en algún momento de formación. No es algo que sucediera formalmente dentro de la facultad, pero a partir, digamos, de su presencia, de seminarios, de la difusión de textos, de las publicaciones, en fin, hubo una recuperación por el interés y con otras perspectivas que no eran las de los profesores, psiquiatras, en fin, que estaban todavía ahí en el área clínica, sino con una formación, pues, de alguna manera diferente. Decíamos, el plan de estudios no cambia, pero los temarios, de alguna manera, en fin, una serie de actividades, pues sí van a irse transformando. Comento que no solo llegaron profesores argentinos, fue una época de muchas convulsiones en América del Sur. Vinieron chilenos, llegó algún brasileño, en otras instituciones, no en la facultad, llegaron también, ahí sí, psicoanalistas uruguayos, que se incorporaron en universidades de provincia, en fin. Pero los profesores que llegaron de Chile, pues en realidad lo que tuvieron fue una participación mucho más activa en actividades, más bien en el área de psicología social, no venían con una formación psicoanalítica, en fin, o sea, básicamente fueron los profesores que venían de la Argentina. Y una buena parte de ellos fueron invitados por la doctora Bonnie Blum a incorporarse en el posgrado de la facultad, en la maestría de psicología clínica en la que ella participaba. Ella ya había llegado años antes, ella no llegó, ella había llegado desde inicios de los años 70 o desde el año 70. Sin embargo, pues conocía y tuvo la ocasión de incorporar a Mari Langer, a Ignacio Maldonado, a Armando Bauleo. Por otra parte, también llegaron Néstor Braunstein, Jaime Winkler, y Frida Sal, que ella sí se incorporó en la licenciatura de la facultad. Y bueno, pues esto fue creando, digamos, una visión, un ambiente académico un tanto diferente. Por ejemplo, en el caso de la psicología social, también se vio influida con los grupos operativos que el doctor Bauleo, la doctora Bleichmar, trajeron pues a cuenta, que era algo poco conocido y que para los psicólogos sociales que también tenían algún interés en el psicoanálisis habían una perspectiva diferente de lo que se estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? Mucho más ligado a la psicología social funcionalista. Bueno, aquí les presento, digamos, algunos de los que contribuyeron, de los profesores que contribuyeron a esto. Justo en ese periodo coincidió, yo siempre pensé, pero esto me lo han aclarado, que era con la llegada de estos psicoanalistas argentinos que se había transformado esta situación de que la formación para ser psicoanalistas se abría a los psicólogos. Y me comentaban que fue una coincidencia, que en el periodo quien hizo este cambio, aceptó este cambio, fue la Asociación Psicoanalítica Internacional y por consiguiente también la APM, aceptando que los doctores en psicología pudieran también formarse como psicoanalistas. Entonces, bueno, a partir de ese periodo, digamos, los psicólogos ya no solo van a estar en esta como situación de mirando los toros desde la barrera, sino que también van a poder participar, digamos, ya formarse y ser ellos mismos psicoanalistas. Entonces, este cambio, bueno, en coincidencia, pero es un periodo, digamos, donde se recupera de una manera no académica oficial, pero sí en la vida de muchos de los docentes y estudiantes de la facultad, esta perspectiva.
Por cierto, pues bueno, les comento que, digamos, los psicoanalistas estaban pues más reducidos a la formación en el área clínica de la licenciatura y en el posgrado, sobre todo pues en la maestría. Aquí hay algo que va a tardar en suceder, decimos a partir de 1990 y tenemos que dar este salto hasta el 2008 para encontrar una transformación en el plan de estudios de la Facultad de Psicología. Yo les comentaba que aunque el plan de estudios permaneció igual, pues los temarios no necesariamente, esto era algo que sí efectivamente iba recibiendo modificaciones. Incluso en algún momento daba la impresión de que había alguna pues, discontinuidad, porque los programas se habían ido transformando y no así el conjunto del plan de estudios. Pero era muy difícil hacer un cambio por las resistencias justamente pues, que se encuentran en las comunidades que tienen ya pues, sus espacios, sienten propios y designados. Afortunadamente se pudo, o sea, después de varios intentos que no se lograban, bajo una estrategia diferente, ya no la de poner en manos de especialistas, de unos cuantos, lo que pudiera ser el cambio del plan de estudios, sino a cargo de un consejo técnico que tuvo la visión de abrir a la comunidad, a sus profesores y a sus estudiantes la participación. Fue no fácil porque fueron 7 años de trabajos continuos para hacer propuestas, para discutirlas, para aceptarlas, para modificarlas, pero finalmente hacia junio de 2008 se aprobó la nueva propuesta de plan de estudios con la cual hasta hoy está funcionando la Facultad de Psicología. Bueno, esta transformación del plan de estudios, nosotros le seguimos diciendo nuevo a pesar de que ya tiene 12 años, entonces los estudiantes como que dicen, pues, como nuevo, ¿no? Sí, cuando, yo estaba en kinder cuando empezó este plan de estudios, pero para quienes estuvieron 30 y tantos años con el otro, este es el nuevo. Y bueno, una de las cosas que tratamos y propugnamos porque se reconociera era justamente la heterogeneidad en las concepciones teóricas y metodológicas de la psicología y el necesario respeto a las otras, ¿no? Tratar de terminar con esa visión de ciencia es solo la mía y lo demás son chamanes y magos y en fin, ¿no? Muchas expresiones descalificadoras con las que no estábamos de acuerdo. Dos casos que les quiero mencionar de lo que es, pues, la formación hoy, o intentamos que sea en el nuevo plan de estudios y cómo incorporamos algunos temas respecto al psicoanálisis o a la tradición psicodinámica. Son el caso de las asignaturas de Historia de la Psicología y Filosofía de la Psicología. Les voy a presentar lo que es la estructura del nuevo plan de estudios y ahorita nos regresamos a ubicar estas asignaturas. El plan de estudios se conforma, digamos, de 3 áreas. Yo sé que ven 4, pero son básicamente 3. Un área de formación general del 1er al 4º semestre, un área de formación profesional del 5º al 8º, pero que a su vez se divide en un área, o sea, en una parte sustantiva y una parte terminal de esa formación profesional. Y luego, a lo largo de toda la formación del 1er al 8º semestre, hay un área de formación contextual. La idea era básicamente en el área de formación general dar los conocimientos teórico-metodológicos para todos los campos de la psicología y la formación contextual que le permitiera a los estudiantes tener una mirada más allá de la psicología, en otros campos, en otras, en fin, bajo otros elementos. Hubo la idea que incluso pudieran hacer asignaturas fuera de la facultad, pero eso nunca se ha conseguido exactamente. Pero bueno, esa formación contextual
intentamos que tenga esa posibilidad de que no sea solo lo psicológico. No fue fácil porque para muchos profesores de la facultad, lo que no es psicología no debería estar allí. Era el caso de la historia y de la filosofía. La psicología fueron cuestionadas. Algo más aceptaban la historia porque la APA tiene esa rama de historia, pero filosofía y la psicología les parecía que eso, ¿para qué? Sin embargo, pues se pudo argumentar y mantener la importancia y ahora les platico para qué pensamos que nos sirve. En las primeras asignaturas, en los primeros semestres, digamos, estructuralmente se hacen por algo que llamamos tradiciones de pensamiento psicológico en esta área de formación general. Hay un conjunto de asignaturas, 4 para psicofisiología, que decidió repartir sus tiempos de otra manera, en donde las tradiciones cognitiva, psicosocial, dinámica, psicobiológica y algo que llamaron comportamiento y adaptación, pero que en realidad es la tradición conductista, pues están, digamos, vertebrando esa formación teórico-metodológica. Ven unos espacios allí en blanco que en realidad denominamos espacios curriculares porque nunca encontramos el nombre para las asignaturas como historia, filosofía de la psicología, ciclo de vida y un par de materias metodológicas que en realidad no es que no tengan que ver con las tradiciones, sino más bien tienen que ver con todas las tradiciones. Y entonces fue difícil su denominación, pero la idea es que hablen o proporcionen conocimientos que son importantes para el conjunto de lo que hemos considerado las principales tradiciones de pensamiento en psicología. La asignatura de Historia de la Psicología entonces toma la estructura de estas mismas tradiciones que los estudiantes verán a lo largo de los primeros 4 semestres, y una de las tradiciones importantes, por supuesto, es la psicodinámica. Igual que en todas, de lo que se trata es de dar los elementos desde la filosofía, la epistemología, en relación a lo que sería el objeto de estudio de la tradición, la metodología, pero principalmente el entender por qué históricamente surge esa forma de abordar el conocimiento de ciertos procesos psicológicos. Entonces, la idea es que los alumnos tengan la capacidad, digamos, o la información que les permite entender por qué la psicología surge como una disciplina independiente de la filosofía en el siglo XIX, pero al mismo tiempo mantiene, por supuesto, importantes vínculos con la filosofía y con otras disciplinas científicas, con controversias, con debates, con quienes no van a estar de acuerdo, tanto con la formación de la disciplina psicológica como algo independiente y con los elementos de qué es esto de la psicología científica, ¿no? Hay una parte que se queda pendiente, casi como telenovela, pero es muy largo la continuidad de esto, porque es hasta el 4º semestre en donde pensamos o planteamos que con el conocimiento que tuvieron, no solo de la historia de la psicología, sino de las propias tradiciones que han estudiado durante 3 semestres y siguen estudiando en ese 4º semestre, los alumnos tengan la posibilidad de reflexionar, de conocer, primero, qué es esto del conocimiento científico. Lo cual tampoco es algo que se defina y que haya una sola perspectiva. La filosofía de la ciencia nos presenta más de una y tratamos de darles estos criterios, algunas de las concepciones que estarán presentes en la propia filosofía de la ciencia, el papel de las teorías, lo que es una explicación en ciencia, bajo diferentes concepciones, el papel del conocimiento empírico, en fin, de la propia experimentación.
ahí nos encontramos con un enorme prejuicio que tienen los estudiantes de psicología y yo creo que también de otras disciplinas, que es la idea de que la ciencia es un sinónimo de experimento. Y si no se experimenta, no se hace ciencia. Entonces tratamos pues de mostrarles cómo en las ciencias que juegan en la primera división, como la física, como la astronomía, pues hay muchas cosas que no se experimentan porque el fenómeno no lo permite. Y no dejan de ser ciencias por eso. Y tratamos de que ellos tengan algunos elementos para poder darse cuenta que ciencia no es, y conocimiento científico no es sinónimo de experimento. Experimento es una de las vías que tiene la ciencia para poner a prueba sus conocimientos, sus teorías, sus supuestos, en fin. Pero bueno, es algo bastante difícil porque hay un arraigo, en parte por la formación que tienen en otras asignaturas, en los otros semestres, en otras perspectivas, pero una de las estrategias que tratamos de utilizar y que creo que hemos tenido algún éxito en ello, es el de las controversias, el de poner algunos elementos de controversia, y uno de los casos que nos resulta de mucho impacto y de mucho debate con los estudiantes y de mucha reflexión es justamente el caso del psicoanálisis. Tenemos un debate entre dos filósofos de la ciencia, que casualmente ambos son contemporáneos y argentinos, Mario Bunge y Gregorio Klimovsky, y que tienen dos concepciones muy distintas, prácticamente opuestas, de lo que es la ciencia y de la manera en la que ellos entonces hacen su evaluación acerca del psicoanálisis. Y con estos argumentos, los estudiantes tienen un buen material para pensar, repensar estas concepciones de la propia filosofía de la ciencia y para intentar, digamos, posicionarse de una manera bien, más fundamentada y no desde los prejuicios que nos encontramos con los que llegan con respecto, en este caso, al psicoanálisis, pero lo hacemos con otras concepciones, para que tengan, bueno, la posibilidad de ver que ni el conocimiento científico es algo que se define dos puntos y está dado, que hay una historia del conocimiento científico, que hay distintos puntos de vista, que dependiendo de los criterios vas a defender o vas a estar aceptando algo o no, y que hay que tener una evaluación más fundada de las concepciones psicológicas antes de decir esto sí, esto no, por principios de autoridad o de justamente muchos prejuicios que se dan o que les han transmitido. Entonces intentamos pues que en esta asignatura ellos puedan tener una reflexión diferente. Por supuesto, ellos pueden terminar diciendo lo que sea, pero con argumentos, no, esperamos que no calificando de una manera superficial. Bueno, a partir del quinto semestre, los estudiantes eligen campo o campos, porque no necesariamente pueden, en esta formación sustantiva y terminal, no necesariamente solamente se pueden quedar en un campo, sino que pueden elegir asignaturas de dos o más, lo cual ya empieza a ser difícil, pero bueno, muchos al menos dos eligen de dos combinaciones. Y bueno, la formación psicoanalítica pues sigue no estando presente como tal, excepto que en el campo clínico, pues junto con otras aproximaciones psicoterapéuticas será estudiada, pero muchos alumnos en paralelo están ya en formación en psicoanálisis, ¿no? Uno se entera de eso por las cosas que ellos, pues, en fin, comentan, pero porque no les es además suficiente en muchas ocasiones, si esa es ese es su interés, pues la formación que están recibiendo en la propia facultad, ¿no? Entonces habrá la presencia, digamos, de una formación
paralelo y una mención o algún, digamos, alguna parte de los programas de estudio que recuperan pues esta, pero como igual pueden hablar de la teoría de sistemas o en fin otro tipo de psicoterapias. No es algo que esté precisamente destacado. En este caso, me paso ya de la parte de la formación en la licenciatura a preguntar, pues entonces, ¿qué pasa con el posgrado? ¿Qué pasa con aquellos psicoanalistas que buscan contar con un doctorado en psicología? Y bueno, yo podría decir que básicamente el doctorado en psicología no ha estado abierto para formar investigadores en psicoanálisis. Entonces, no es que alguien que tenga la formación nunca haya entrado, ¿no? Pero no está la puerta abierta, como si fuera un campo igual que otro y que a pesar de que habría profesores, investigadores interesados y capacitados para una temática que pudiera venir del psicoanálisis. Pero esto, digamos que desde la evaluación que se hace para ingresar en el psicoanálisis, perdón, al posgrado, las pruebas que se hacen con una perspectiva pues muy de formación experimental, en fin, pues ya desde ahí crean un obstáculo, ¿no? Y luego pues si los proyectos están muy dirigidos a una cuestión psicoanalítica, tampoco van a tener una recepción así tan, en fin, entusiasta. Entonces, básicamente yo diría, no se hace no se facilita, digamos, que alguien con la formación psicoanalítica entre al doctorado en psicología, que no es solo un doctorado de la facultad, o sea, los doctorados en la universidad ya son de varias instituciones, los comités, en fin, que toman las decisiones son de varias instituciones, pero pues hay una perspectiva un tanto en ese sentido. Las maestrías se transformaron. Había una maestría en psicología clínica, esta de la que yo les hablaba, donde había profesores, psicoanalistas, en fin, pero esto se fue transformando y se hicieron residencias. Las maestrías se convirtieron en residencias y básicamente son profesionalizantes de índole práctica y más bien como bajo ciertas temáticas, ¿no? Una residencia en adicciones, una residencia tal. Y bueno, pues esa es la formación que van a recibir los alumnos. La propia enseñanza del psicoanálisis ha estado bajo fuego en el sentido de que durante 13 generaciones, les doy el caso, hubo una maestría en psicoanálisis e interdisciplina y bueno, pues la protesta vino, no, o sea, ya sostener esto no era tan fácil, pero al parecer la APM dijo, no, bueno, pues eso no les corresponde, ¿no? De ahí vino un poco la protesta. Entonces, no ha sido fácil internamente y externamente tampoco se tiene apoyo para cierto tipo o se tuvo apoyo para cierto tipo de formación. Sin embargo, sí podría yo señalar que hay un caso excepcional, decimos que la excepción hace la regla, y bueno, pues esta ha sido la residencia en psicoterapia para adolescentes que opera desde 2005. Esta ha sido una residencia que fue impulsada y que ha mantenido por muchos años la doctora Bonnie Bloom. Ella venía, pues, o sea, tiene décadas como profesora en nuestra facultad, se ha retirado de la residencia, pero ha formado muchas generaciones y ha hecho un proyecto muy interesante donde efectivamente se trata de formar no psicoanalistas, pero sí psicoterapeutas para adolescentes con una formación teórico-práctica, digamos, basada en el psicoanálisis.
Y bueno, pues esta es así como el espacio que ha quedado, ¿no? En la Facultad de Psicología, en donde propiamente hay un estudio y una práctica bajo esta concepción. Entonces, pues, ¿qué les queda a los psicoanalistas que quieren hacer un posgrado en la universidad? Sobre todo un doctorado, ¿no? Pues la opción de alguna manera ha sido regresar al alma mater, regresar a la filosofía, porque la Facultad de Filosofía y Letras ha sido mucho más generosa, mucho más abierta en ese sentido, y la investigación en temas acerca del psicoanálisis digamos, no tiene los problemas que se tienen en la Facultad de Psicología. Un proyecto bien argumentado y bien sostenido tiene muchas posibilidades, por supuesto, de ser aceptado, tanto en la maestría como en el doctorado, y no solo en las áreas, digamos, de la Facultad de Filosofía y Letras, del posgrado, que tiene un área de filosofía de la cultura o de metafísica, en donde estos proyectos han sido bienvenidos, sino incluso en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en el posgrado en Filosofía de la Ciencia, donde justamente pues también se ha abierto a proyectos, tanto de maestría como de doctorado, en psicoanálisis, de investigación en psicoanálisis. Y esto es muy interesante porque, bueno, pues si los filósofos de la ciencia no saben de ciencia, ¿verdad? Que es un poco como la mentalidad que ha privado en la Facultad de Psicología, en donde, bueno, como esto no es científico, entonces no nos interesa. Bajo una idea de ciencia, pues que yo creo que es bastante reducida, estrecha y no muy correcta, ¿no? Entonces, al menos estas entidades universitarias no forman psicoanalistas, por supuesto, no se trata de eso, pero abren a la formación en el posgrado para investigar bajo temáticas propias del psicoanálisis en relación a las cuestiones tanto de filosofía como de filosofía de la ciencia y bueno, pues son una posibilidad, ¿no? Para cierto campo de interés. Bueno, a manera de conclusión, les quisiera yo mencionar que la heterogeneidad de la psicología me parece evidente, pero no siempre se reconoce y se acepta. En la Facultad de Psicología, en nombre de un malentendido sentido de ciencia, se han admitido o intentado excluir tradiciones psicológicas. Y digo intentado porque, pues como lo hemos mencionado, los profesores, los estudiantes, pues encuentran formas de romper estas exclusiones. Me he referido a la historia de la enseñanza del psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la UNAM, y cómo a pesar de décadas de intentos por reducirlo a su mínima expresión, su presencia con vaivenes se ha mantenido. En los últimos años, desde un plan de estudios nuevo o modificado, procuramos que la historia y la filosofía de la psicología incidan en la formación de los estudiantes con una visión crítica que comprenda y argumente con fundamento acerca de lo que se les ha enseñado o se les enseña. Esperamos que esta mirada consiga llegar algún día al posgrado, especialmente al doctorado, para la mejor formación de los investigadores en psicología, sin excluir ni al psicoanálisis ni a ninguna otra tradición psicológica. Y bueno, pues yo con esto les doy las gracias. Y acuérdense, esta nueva diosa azteca de la sana distancia. Muchísimas gracias a la doctora Suraya Monroy. A partir de ese momento, bueno, ya abrimos el chat para que ustedes pongan ahí sus preguntas. Vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas. Doctora, ¿podrías por favor dejar de compartir tu pantalla? Estoy intentando. Sí, bueno, pues vamos a empezar la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, pueden ustedes escribir en el chat sus preguntas o alzar la mano con la herramienta que viene en la parte de participantes para darles en vivo la palabra.
Y bueno, pues espero que haya muchas preguntas. También si hay egresados aquí de la Facultad de Psicología, de Filosofía, sería muy interesante escucharles para saber sus experiencias. Interesante recorrido el que nos da la doctora Suraya al explicarnos cómo parece que ha resistido el psicoanálisis y el aprendizaje de la tradición psicodinámica dentro de la Facultad de Psicología sobre todo. Me parece que es importante pensarlo, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿por qué esa resistencia, no? ¿Por qué preguntarse si es ciencia o no el psicoanálisis? Habría también que preguntar, a ver si salen las preguntas al respecto, si el psicoanálisis es ciencia. Habría que pensar también en eso, ¿no? Y bueno, pensar también un poco sobre la apertura o la dificultad de apertura que nos comentabas. En fin, supongo que ya irán saliendo las preguntas. Por ahí veo una mano alzada. Everardo. Ok, vamos a activar tu micrófono para que puedas dirigirle tu pregunta a la doctora. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches por allá a todos los compañeros. Yo creo que la invitación está desde que se dice que en el título, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, siempre me ha llamado la atención el tema cuando va de la mano el psicoanálisis con la máxima casa de estudios, ¿no? Que es la UNAM. Entonces, primero yo creo que va de entrada la invitación a la reflexión desde el título de esta ponencia. El psicoanálisis en la universidad, universidad, pues la máxima, la máxima. Me quedo primero tres puntos que yo creo que engloba bastante bien lo expuesto aquí, que es la ciencia no es sinónimo de experimento, con eso. Y con eso formulo la siguiente cuestión. A mí, en lo particular, siempre me ha llamado también, insisto, yo, por ejemplo, soy de Michoacán y pertenezco a una universidad como la Michoacana, en donde la formación es más humanista y psicoanalítica, ¿no? Con ese enfoque. Entonces, me acerco desde siempre, desde estudiante, me acerqué a la UNAM y veo que por allá incluso hay como una especie de tabú para poder hablar. Sin embargo, en los tiempos en los que me acerco, existe o coincide con un tiempo de revolución, así lo señalan sus ponentes en determinados y varios momentos. Dicen, la UNAM está revolucionando para el ingreso cada vez más, para tener más espacios en la UNAM. Entonces, con ello, una vez ya contextualizado esto, formulo la siguiente cuestión para ver qué opina. ¿Qué opina acerca de esta revolución que se da por así llamarla, claro, en los espacios de la UNAM, que tiene un enfoque más experimental desde la psicología, como por ejemplo puede ser el enfoque cognitivo o el conductual, que todavía están muy marcados y que se hace el intento, pero aún está muy arraigado el concepto o la idea de ciencia no es sinónimo de experimento, por tanto, no puede ser lo que esté fuera de ello, no es psicología, no es ciencia, por tanto. Esa es mi pregunta ya en contexto. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Esto es, no me quedó muy claro lo que me preguntas. Yo digo que ciencia no es sinónimo de experimento, pero hay una gran cantidad de personas en la facultad, profesores, estudiantes, que piensan que sí, y que lo que no puede experimentarse no es científico. Con lo cual no nos quedamos más que, pues, tal vez con las cuestiones psicobiológicas o neurocientíficas y, y conductuales, ¿no? Porque lo cognitivo-conductual, pues, también solo podemos observar esta parte conductual, la cognitiva, en fin, tendría sus problemas bajo esa idea. Es una idea equivocada, o sea, es una idea que la filosofía de la ciencia, digamos, tiene argumentos para no aceptarla, ¿no? Ciencia no es sinónimo de experimento. La ciencia es mucho más que eso. La ciencia explica por medio de teorías, tiene que construir esas explicaciones y poner a prueba, sí es una disciplina empírica, por supuesto, pero hay muchas formas de poner a prueba.
y no, el experimento no es la única, ¿no? La física no podría ser ciencia si ese fuera el criterio, para empezar. Pero bueno, hemos estado dominados como por esa visión inductivista estrecha que ha hecho, aparte de, entre otras razones, que concepciones como la del psicoanálisis, pues sean mal vistas, ¿no? O se dejen en un rincón. Entonces, a mí me parece que eso, justamente con ese nuevo plan de estudios, estamos tratando de superarlo, ¿no? De tener elementos y argumentos que nos permitan tener una visión, además de respetuosa, que históricamente nos permita conocer las diferentes maneras de hacer psicología, las diferentes, que desde argumentos que vienen de la historia y de la filosofía de la ciencia, en fin, de la epistemología, nos permitan tener mejores criterios para comprender nuestra disciplina, ¿no? Y que, bueno, eso nos dé una apertura para la formación necesaria, que la psicología tiene muchos campos de acción, o sea, no solo uno, ¿no? Y el conductismo no alcanza para explicarlo todo, muy por el contrario, ¿no? Es un dominio pequeño el que tiene para explicarlo. Gracias, Soraya. Voy a leer un comentario de Olga Martínez. Gracias, doctora Monroy. Quiero comentar que no habría psicoanálisis sin resistencia, y entonces el psicoanálisis necesita nutrirse continuamente de otros discursos para poder colocarse de nuevo en la dimensión necesaria. Pues creo que estamos de acuerdo con Olga, y Elizabeth Rudinesco también estaría de acuerdo, ¿no? Históricamente siempre hay dificultades en el psicoanálisis, ¿no? Para adentrarse. Bueno, no sé si tenga algún comentario al respecto, doctores. No, estoy completamente de acuerdo, y la única cuestión es que creo que tiene que haber el espacio para que esos discursos se encuentren y se puedan, en fin, presentar, ¿no? Que la cuestión de la exclusión es lo que a mí me parece que no es admisible. Y es una pena, yo creo que se pierde cuando tú no admites esos otros discursos, esas otras maneras, y además que efectivamente están allí y de una manera importante, ¿no? Pueden no ser lo oficial, pero han estado presentes, y esperamos que eso pueda continuar teniendo una apertura, porque digamos, la institución pues tiene una capacidad mucho mayor para abrigar, digamos, diferentes maneras de hacer y ver la psicología, ¿no? Bueno, hay una pregunta que tiene que ver con la relación entre las instituciones que forman psicoanalistas en México y la universidad, en este caso la UNAM. Me parece que es importante pensar al respecto, porque sí hay una relación, y de hecho, como lo mencionabas, la UNAM pues sí tiene un papel, ¿no? En cómo los psicólogos en este caso sí se han podido ganar un lugar para hacer formación como psicoanalistas desde hace muchas décadas, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer la pregunta de Diego Calixto. Dice, ¿hay algo que no me quedó muy claro? ¿Alguna de las propias organizaciones psicoanalíticas han intervenido en que sea menos accesible la formación en el psicoanálisis en México? Bueno, esto que les comenté es algo que directamente me comentó la doctora Blum en relación a esta maestría en psicoanálisis interdisciplina. Y ella me decía, bueno, ya era difícil en este medio de la facultad, que no era tan favorable, tener esta maestría que funcionó durante 13 generaciones, formó 13 generaciones, y sí hubo una protesta de la APM en el sentido de reclamar que no era el lugar donde debían formarse, o tal vez se entendía que se estaba formando psicoanalistas, ¿no? Entonces, digamos, esta es una experiencia que me fue comentada y que a mí pues me llama la atención, porque ya el fuego del interno era suficiente como con las dificultades, digamos, para sostener un espacio de formación. Y bueno, pues esto no era, que además tampoco era, entiendo, una formación como la que pueden brindar las instituciones que lo han venido haciendo tradicionalmente,
sino pues en la formación psicoterapéutica y el asunto de la interdisciplina, pues habría, digamos, un espacio para esta maestría con el psicoanálisis. Pero bueno, de alguna manera parece que no fue bien visto, ¿no? Claro que ojalá estuviera aquí Bonnie Bloom para comentarnos en vivo la situación, pero sí, en efecto, ella lo que menciona, bueno, yo soy egresada de esa maestría de adolescentes, y ella lo que menciona es, la maestría no hace formación de psicoanalistas, ¿no? Y como una clara distinción entre qué es una formación de psicoanalistas y qué es una maestría, con esa formación o con esa inclinación hacia el psicoanálisis, ¿no? Sí de la enseñanza Claro. del psicoanálisis, sí de una clínica con orientación psicoanalítica, pero no una formación. Así Entonces, es. bueno, sí me parece muy importante la presencia de la maestría, como tú mencionabas, dentro de la facultad, como uno de esos pequeños lugares que sigue resistiendo. Así es, y con una calidad y un gran éxito en la formación de sus estudiantes. Eso han conseguido armar de una manera muy, muy importante, digamos, las estrategias para la formación e incluso para la titulación, ¿no? de estos estudiantes. Eso, digamos, ya en esta maestría en la psicoterapia para adolescentes, se hace una labor muy, muy excelente, pues, a mi ver. Sí. Ahora voy a darle la palabra a Ricardo Salazar, que parece que tiene una pregunta en vivo. Ricardo, si puedes poner tu video, por favor, sería deseable. Muchas gracias. Hola, hola, disculpen, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. No puedo poner el video, perdónenme, es que estoy sin playera. Y bueno, No. el punto es, mi pregunta me llama mucho la atención porque comenzaron con un marco histórico en el que hacían referencia al periodo de Argentina y de Chile, del kirchnerismo, el golpe militar y también el golpe militar de Chile, y cómo fue influenciado en la ideología de la universidad para impartir la psicología y el psicoanálisis. Pero me quedé pensando en una observación que me hizo un profesor de la náhuatl, en el que me comentaba sobre la ideología universitaria que tenía y que permeaba las otras carreras, incluyendo la de psicología, psicoanálisis y economía. En este caso comentaba que de una u otra manera la orientación ideológica ha afectado en la decisión de tomar el estudio de la economía, por ejemplo, en campos específicos orientados a, y también en el estudio de la psicología y el psicoanálisis. Entonces, yo honestamente dudé un poco de la observación, pero me quedo pensando y pienso que como ustedes lo mencionaron también, pues bueno, no está de más la pregunta en saber realmente cuál es la orientación que tiene la universidad, puesto que estaba pensando en comenzar mis estudios de ese lado. No me quedó muy claro tu pregunta, pero si tú me preguntas si hoy hay una formación en psicoanálisis, te diría que no. O sea, la Facultad de Psicología puede enseñar algunas cosas acerca de, pero no forma psicoanalistas. Y de hecho es algo que se ha mantenido, digamos, como otras concepciones teóricas, en fin, se menciona probablemente en el área clínica, pueda haber un cierto acercamiento, pero no, además la formación, digamos, en la Facultad de Psicología, por los semestres que se tienen, por la diversidad, en fin, no es algo específico. El único lugar, mencionaba yo, es esta maestría en psicoterapia para adolescentes, y para el posgrado no hay espacio, o sea, no se abre como un área de investigación, en general no se admite este tema, ¿no? Es todavía una perspectiva diferente. No me quedó muy claro lo que decías acerca de la ideología. Ajá, sí, muchas gracias por la información. Me refería, por ejemplo, es que yo tuve la oportunidad de estudiar en Buenos Aires y observé justamente que existe una división muy fuerte en la ideología de las universidades y de las personas en general entre lo que son kirchneristas y peronistas. Entonces, las ideologías por los periodos gubernamentales que pasaron por allá influencian también la forma en la que educan y la ideología en la que educan.
Entonces me quedé pensando si la universidad, la UNAM, tiene también, se permea por alguna ideología en sus estudios. Y en este caso, si que permee alguna orientación, también hace que oriente el estudio de la licenciatura básica en psicología, por ejemplo, a estudiar solo determinadas áreas o orientarnos a determinadas áreas de la psicología. No, yo te podría, digo, por supuesto que habrá cuestiones ideológicas presentes, pero no, eso creo que no sería la principal orientación, ¿no? Cuestiones políticas, como haciendo una separación entre concepciones en psicología. Tengo la impresión que bajo este nuevo plan de estudios hay la oportunidad de que la diversidad de la psicología se les ofrezca a los estudiantes. Esa sería, digamos, la idea de este nuevo plan de estudios. Ahora, si tú me preguntas, ¿todos los profesores imparten los programas tal cual? En fin, pues probablemente Claro, no. claro. Ese es como la punta del currículum. No, pero la idea es que estas diferentes perspectivas en psicología se les abra para que ustedes o los estudiantes tengan la oportunidad de elegir, porque está ahí presente y bueno, por supuesto, si una de ellas fuera quiero ser psicoanalista, no te vas a formar en la facultad, pero supiste acerca de y puede respetarse tu interés en esa formación, ya la buscarás. Hay gente que da seminarios, ¿no? De Lacan, por ejemplo, no son oficiales en términos del plan de estudios, pero hay una oferta, hay profesores, como dan otros muchos seminarios, qué sé yo, de metodología o en fin, de distintas cuestiones. Pero la cuestión es que hoy tratamos de tener un plan de estudios más abierto. Hemos pasado por un plan de estudios que durante muchos años fue muy cerrado y formó a muchos de los profesores actuales. O sea, nos formó. Algunos no estuvimos tan conformes y buscamos otras opciones, otros se han mantenido, pero la idea es que el plan sea más abierto y no guiado por cuestiones, ahora que mencionabas el kirchnerismo, no es esa la perspectiva de cuestiones políticas como guiando la formación en psicología. Ya tenemos mucho con nuestras propias diferencias. Sí, comprendo totalmente. Y Okay. bueno, aprovechando también la palabra, y quizás sea muy atrevida la pregunta, porque estoy chateando también con este profesor, y yo sé que no es la carrera, pero cuando estamos viviendo dentro de la universidad y más impartiendo clases como usted lo hace, se da cuenta de cuál es la ideología que prevalece, ¿no? Entonces, ¿usted consideraría que el marxismo permea los estudios del campo económico? Fíjate que ahí sí no te podría decir, hace muchos años la Facultad de Economía tenía una formación marxista importante. No conozco los muchos últimos años, realmente yo no tengo ya esa información, pero yo creo que es muy fácil entrar y ver el plan de estudios. Sí, comprendo. Pues Sí, muy bien. Me adentraré a ver si la uso. Muchas gracias. sí. Muchas gracias por tu pregunta. Voy a pasar a leer una pregunta del chat de una compañera que nos escribe desde Argentina. Nos pregunta sobre la singularidad. Dice, me pregunto la respuesta de la ciencia a la problemática de los sujetos que padecen desde su singularidad. ¿Por qué existe tanta resistencia a este tipo de abordaje? Nos pregunta María Paula Cabrera. Y tal vez, bueno, es más que una respuesta, pues habría más bien que reflexionar un poco, ¿no? Sobre la ciencia y la resistencia al abordaje de la singularidad. Bueno, digamos, la interpretación que yo tengo de la resistencia no es desde el psicoanálisis, sino desde la filosofía de la ciencia. Y creo que hay una mala formación en los psicólogos respecto a lo que es la ciencia. No hay realmente una formación en filosofía de la ciencia. Entonces, hay más bien un prejuicio en relación a esto. Mencionabas tú misma, ¿no? Bueno, el psicoanálisis se discute si eso no es una ciencia o debiera ser o no, en fin. Hay maneras, digamos, o hay criterios en los que podría esto pensarse.
A mí me parece, esta es mi concepción, que la intervención psicoterapéutica que se hace desde la teoría psicoanalítica es una concepción que está fundada en una teoría, o sea, hay una teoría, hay una práctica, y que eso es algo muy semejante a lo que se hace en ciencia, ¿no? O sea, cuando tú, muchas disciplinas científicas construyen sus explicaciones para hacer una intervención, una transformación, tener una acción bien fundada, porque se explican o intentan tener una explicación acerca de ese dominio sobre el cual van a tener una acción. Entonces, tú puedes decir, bueno, aceptarlo, no aceptarlo, en fin. Hay quien piensa que el criterio es que hay que hacer experimentos. Bueno, eso, si se estudia la historia de la ciencia y se estudia la filosofía de la ciencia, te vas a dar cuenta que el experimento no es el criterio de cientificidad, sino un procedimiento de contrastabilidad, ¿no? Uno entre otros. Entonces, yo creo que una disciplina que tiene una teoría importante, poderosa, que explicativa y que permite la intervención, es una disciplina científica, ¿no? Pero, por supuesto, hay diferentes criterios. Incluso veía aquí alguien que decía, el psicoanálisis, bueno, alguien que dice el psicoanálisis no es ciencia, pero hay corrientes que quieren hacerlo. Ahí lo que habría que ver es qué quieres decir o qué se quiere decir con que no es ciencia. No es ciencia bajo una idea, la del experimento, pero para mí una disciplina bien fundada, explicativa y que tiene ese fundamento para sus intervenciones, porque no es una cuestión solamente como teórica, ¿no? Sino que hay una psicoterapia, que es una actividad, digamos, de intervención. Bueno, creo que puede considerarse de esa manera. Hay quien dirá no, bajo qué condición o qué criterio de ciencia, ahí me queda un poco la duda. O también la idea de que el psicoanálisis no es psicología. Bueno, pero los psicólogos toman al psicoanálisis, digamos, eso también tiene que ver con una idea de qué es la psicología, ¿no? Yo tengo la impresión de que la psicología es muchas cosas. O es, en algún momento he dicho, o es un saco de gatos o es un conjunto vacío, porque para algunos, digamos, hay una exclusión. Los psicólogos son los otros, y eso casi todos es curioso, ¿no? Los conductistas no dicen yo soy psicólogo, sino que ellos son analistas experimentales de la conducta. Los piagetianos son epistemólogos genéticos. Y así nos vamos y resulta que al final nadie es psicólogo, ¿no? Porque casi todos, yo creo que todos esos hacen ese conjunto heterogéneo que es la psicología, ¿no? Pero bueno, no hay una sola posición al respecto, ¿no? Creo que hay diferentes concepciones. Y lo que es cierto es que hay psicólogos que se forman para ser psicoanalistas, cosa que antes no era posible y que, como mencionábamos, hace algunas décadas que lo ha sido. Antes de eso, solo los médicos, los psiquiatras podían ser psicoanalistas. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que siempre las cuestiones históricas nos ayudan a comprender. Muchas gracias, Soraya. Realmente nos dejas pensando mucho porque son debates presentes en el psicoanálisis, ¿no? Así es. Acerca de eso. Y son debates allá afuera, ¿no? Afuera del psicoanálisis y en la universidad, sobre todo en la facultad. Bueno, vamos a darle la palabra a Maura. Maura, por favor, ¿puedes decirnos tu pregunta? Sí, buenas noches. Bueno, yo soy psicóloga clínica. Por acá yo vivo en Aguascalientes, yo soy colombiana, pero bueno, ya tengo tiempo residiendo aquí en Aguascalientes. Y bueno, creo que ya todas las dudas que yo tenía, la doctora me las ha ido como deshojando poco a poco. Pero más que nada, mi inquietud era, no sé si las otras corrientes
psicológicas han relegado al psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, yo cuando termino mi carrera en psicología quería hacer una especialidad en cognitivo-conductual, porque la verdad aquí yo no encontré un lugar donde uno se pudiera especializar en psicoanálisis. Y ahorita lo que acaba de decir la doctora, pues bueno, me quedó muy claro. Pero hace poquito me inscribí como y fue lo que es como la pregunta que yo tengo para la doctora o la inquietud de que yo creía que el psicoanalista tenía que ser exclusivamente pues con una especialidad en la salud, ¿no? Como lo acaba de decir la doctora, médicos o psiquiatras. Y no, la verdad a mí como que me desilusionó, porque al momento de estar ahí ya dentro de ese posgrado, pues había hasta arquitectos que estaban tomando un curso de psicoanálisis, y yo dije, bueno, pues esto se vale, o se ha quedado el psicoanálisis ya tan relegado por las otras corrientes como el conductismo y la gestal, cognitivo-conductual, no sé. Entonces, sí, la verdad, yo eso me desilusionó y dije, no, bueno, pues no, creo que no le voy a seguir por este lado, porque bueno, ¿cómo es que un arquitecto o un ingeniero viene a tomar un curso de psicoanálisis? No se me hizo así como correcto en mi poca, pues, sabiduría, o podríamos decir en mi ignorancia, ¿no? Entonces, sí, y he ido como impregnando un poquitico más del psicoanálisis ahora que, bueno, me inscribí a esta página de Psicoanálisis Deum, y a través de estas ponencias que me han invitado, y me ha llamado mucho la atención, pero aquí en Aguascalientes definitivamente yo no he encontrado un lugar donde haya de menos, bueno, ya me quedó claro que no hay una maestría en psicoanálisis, pero sí un lugar donde se imparta pues lo que es verdaderamente el psicoanálisis. Aparte, yo pues me queda claro que a partir del psicoanálisis pues nacen todas las corrientes psicológicas que tenemos hasta ahora, ¿no? Es como mi duda nada más, doctora. Bueno, yo creo que como en todo, ¿no? Tienes que buscar siempre un lugar en donde la formación sea... Ya Ya no la dejamos de escucho. escucharte. Silenciaste tu micrófono. Que conste que no fui yo la que lo cerró. Que tienes que buscar efectivamente la recomendación de un lugar donde la formación pues sea seria, de calidad, en fin, ¿no? Eso, digo, yo no puedo hacer la recomendación, pero seguramente al acercarte al círculo psicoanalítico, pues tal vez ellos te pueden comentar, digamos, si en donde tú estás encontrarías o con quién podrías tener una formación. Como en todo, siempre hay lugares donde, en fin, las cosas se hacen de cualquier manera y pues uno tiene que tener ese criterio y esa capacidad para decir, bueno, esto sí, esto no, ¿no? Qué bueno que te lo estás planteando y por supuesto, pues que lo esperado no es que le venimos ofreciendo, ¿no? Y cualquiera pásele, eso, en fin, hay que huir de esas situaciones, por supuesto, ¿no? Gracias, Suraya. Es interesante la forma en la que el psicoanálisis se ha abierto también a otras posibles carreras, ¿no? Justamente en la historia del psicoanálisis en México inició como, bueno, solo los médicos, ¿no? Una tradición que viene desde Freud, y se ha abierto, ¿no? A los psicólogos, por ejemplo, por eso estamos hablando de la Facultad de Psicología, ¿no? Porque dentro de la Facultad de Psicología, desde la licenciatura se empieza a hablar del psicoanálisis. Obviamente no es una formación, pero se abre la posibilidad, ¿no? A Así. que los licenciados en psicología posteriormente ya fueran aceptados en los institutos de formación. Y justamente en el círculo, pues hay una apertura a eso, a que no solo sean médicos, no solamente personas egresadas de una licenciatura con respecto a la salud puedan estar ahí aprendiendo la formación, ¿no? Porque, bueno, se cree en la formación psicoanalítica, ¿no? Y la formación psicoanalítica y sus tres ejes, pues está suficientemente fundamentada como para que alguien pueda formarse como psicoanalista, aunque venga de otras áreas. Pero es interesante ver el recorrido
histórico de esto, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues eso es lo que yo podría decir. Antes de darle la palabra a otra persona que alzó la mano, voy a leer rapidísimo una pregunta que creo que tiene mucho que ver con tu exposición, Soraya. Dice Alex Arevalo: una de las críticas al psicoanálisis es que es meramente discursivo, teórico, pero carente de comprobaciones que pueden ser científicamente certificables. ¿Qué opiniones tiene al respecto? Yo justamente creo que o sea, no estaría de acuerdo. La psicoterapia, lo que cotidianamente hace el psicoanalista es poner a prueba su teoría, ¿no? O sus teorías. Justamente ahí hay un trabajo y además es curioso porque los propios filósofos de la ciencia han trabajado en el análisis teórico, ¿no? De alguna parte o de partes del psicoanálisis. Hay trabajos excelentes. Claro, ellos ya no entran a la parte, digamos, de la puesta a prueba. Pero yo creo que la puesta a prueba está en la labor cotidiana de los psicoanalistas. O sea, el mero hecho de que es una teoría viva en la que se sigue formando y se sigue poniendo o se sigue haciendo esta psicoterapia. Bueno, pues para mí justamente esa es la concepción de ciencia con la que no estoy de acuerdo, ¿no? En la que dice, no, es que no se pone a prueba. Pues claro que se pone a prueba, se puso a prueba desde Freud haciendo todas las transformaciones en su propia teoría, porque en su práctica encontraba las dificultades o lo que no estaba explicado, y cómo el propio psicoanálisis continúa vivo y reflexionándose, construyéndose, reconstruyéndose, discutiéndose. Bueno, eso es lo que hace una disciplina científica, la verdad, a mi manera de ver lo que es la ciencia, ¿no? Muy bien, le damos la palabra a Moisés Garduño. Por favor, Moisés. Te vamos a abrir el micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Sí, gracias, porque no se podía abrir. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a la doctora Monroy por su brillante recorrido. Ha sido, la verdad, muy enriquecedor conocer toda esta historia de cómo la ciencia se ha abierto camino. Y hablo por ciencia, pues sí hablo del psicoanálisis, independientemente del debate que ya nos comentó. Y mi comentario es un comentario pregunta con respecto a las formas en las que se ha abordado la idea de llegar al posgrado, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en otras instancias, comentando con lo que decía Vanessa, en sociología tenemos materias, yo soy de ciencias políticas, tenemos materias en psicoanálisis en la carrera de sociología, hemos visto también actividades en el MUAC, con algunas actividades relacionadas con la cultura, ¿no? Pues recordando que Freud era una persona, sí médico, pero era una persona tremendamente culta, y que a lo largo de sus escritos pues hay un montón de referencias, ¿no? que se necesitan leer con detenimiento para ir pues apreciando toda esa riqueza cultural que él traía. Y mi pregunta es básicamente esta, ¿no? Considerando todas esos archipiélagos que hay en la UNAM, donde se pueden dar este tipo de visibilidad a lo que ha sido el psicoanálisis, la interpretación y resignificación del psicoanálisis, ¿es posible buscar un proyecto institucional a partir de un diplomado que pueda ir juntando estos archipiélagos dispersos a lo largo de la universidad, no solamente en CEU, sino también en otras partes, e ir cosechando estos esfuerzos en algo mucho más, aunque no es un posgrado, pero sí mucho más articulado? Es decir, articular estos archipiélagos utilizando un tanto la difusión y la divulgación de la ciencia como una de las grandes, digamos, actividades que tiene la UNAM, porque a partir de la docencia, además de la docencia, de la investigación, la divulgación, pues tiene que ser algo también muy importante dentro de la universidad. Y yo he visto que uno de los espacios donde hay más florecimiento de la discusión del psicoanálisis, freudiano, lacaniano, debates, ha sido justo el de la divulgación, ¿no? Clubes de cine que han abierto, han cerrado, pero que
han dado pie a este tipo de actividades. ¿Cuál es su opinión, doctora, a propósito de esta idea? ¿Es posible, factible? Gracias. Sí, hola, buenas noches. Factible, posible, creo que es. Ahora, digo, los diplomados suelen ser algo muy dirigido, ¿no? Son estudios que tienen de corta duración, pero por supuesto que yo creo que, digo, alguien interesado desde alguna de las instituciones o de las entidades de la universidad perfectamente puede desarrollarse el diplomado. No es difícil tener la aprobación de un diplomado, pasa por los consejos técnicos de la entidad, entonces vamos, se reúne, se fundamenta de acuerdo a lo que solicite la determinada entidad para hacer ese diplomado. Claro, se tiene que contar con las personas que lo van a impartir, en fin, el plan para hacerlo, pero es algo, por supuesto, muy factible. O sea, eso no creo que habiendo esas condiciones, digamos, creo que es algo, por supuesto, factible. Muchas gracias, Soraya. Vamos a darle la palabra para que nos diga su pregunta a Israel Robles. Por favor, Israel, te vamos a abrir el micrófono y si puedes prender tu cámara, te lo agradeceríamos. Siempre que tenga camisa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Israel. Doctor, antes que nada, pues muchas gracias por su ponencia. La pregunta que tengo va más encaminada como a la situación actual del psicoanálisis en las universidades. Yo soy egresado de la carrera de Sociología por parte de la FES Acatlán. En el último semestre, como materia optativa, teníamos una materia que se llama Psicoanálisis y Sociedad. Y justamente pues ahí conocí como de lleno el psicoanálisis, ¿no? El discurso psicoanalítico tal cual. Y pues me encantó, me impactó, sí fue como una perspectiva muy diferente, ¿no? Allá la formación como sociólogo que venía trayendo, que pues ya tenía en la carrera, sí me gustó demasiado, ¿no? Y pues sí, justamente tengo como la idea de formarme como psicoanalista, pues a corto, mediano plazo. Pero justamente en esa materia nuestra profesora nos comentaba, ¿no? Doctora, pues igual formada en psicoanálisis, bueno, más lacaniano, ella nos comentaba que no podría haber una licenciatura tal cual en psicoanálisis, ¿no? O una maestría o un doctorado en psicoanálisis por una cuestión como más epistemológica y en torno a la transmisión del mismo. Más que nada porque yo lo entendí mucho como a que no estamos preparados para poderlo transmitir, para poderlo, bueno, sería como a lo mejor tener cierta responsabilidad ante la teoría, ante los presupuestos que tiene el psicoanálisis, y justamente por eso no cualquiera podría entrar de lleno, ¿no? A como, por ejemplo, a la sociología, a la psicología, ¿no? A otro tipo de ciencias, ¿no? Entonces, mi pregunta va más ligada en eso. ¿Cree que sea como parte del psicoanálisis como una disciplina elitista que se cierra a sí mismo para transmitirse? ¿O qué opina usted? ¿Cómo ve ese panorama en las universidades y en la enseñanza sobre todo? Sí, no, fíjate que yo, o sea, lo que trato de decir es respecto a una enseñanza más desprejuiciada acerca de la formación del psicoanalistas, bueno, desde sus orígenes se ha establecido, digamos, las formas y pautas que por supuesto no es algo donde pues inscríbanse y pásenle y todo mundo, como cualquier curso, ¿no? Creo que desde el origen ha tenido una serie de características, las instituciones que lo han venido impartiendo, que lo imparten, van dictando, digamos, los criterios. Entonces, yo estaría de acuerdo con lo que dice tu profesora, no es una cuestión de abrirlo como una formación, como cualquier disciplina, creo que, porque además quienes están formados como psicoanalistas y en las instituciones que se da esta formación, pues tienen, digamos, han organizado la manera en la que se transmite. Es más bien el pensar que, como tú mismo lo dices, hay un curso que me abre una ventana para ver de qué se trata.
y no los cursos donde me dicen que eso son chamanes, ¿no? Son magos, qué horror, no hablemos de eso. ¿Por qué? ¿No? Entonces, creo que es ese cambio de perspectiva el que es importante, el que las universidades, por un lado, en los niveles de licenciatura o como mencionaba su compañero, en un diplomado, se pueda tener un cierto conocimiento acerca de. Y luego, que en los posgrados, tampoco se dice que es para que se formen como psicoanalistas, pero si alguien quiere desde esa formación hacer una investigación doctoral, ¿por qué no? ¿No? Básicamente por ahí, la formación como psicoanalistas, bueno, pues creo que eso se tiene que respetar la decisión del gremio, ¿no? Respecto a la formación y cómo se adquiere. Ok, perfecto. Gracias, Gracias. Maya, y gracias, Israel. Creo que abres una línea importante en todo esto que estamos hablando, que es simplemente la apertura en las universidades a pensar el psicoanálisis, ¿no? Así y lo es. vemos con muchos profesionales de muchas áreas, investigadores a niveles institucionales que sí se interesan en el psicoanálisis, ¿no? Y pueden dialogar y pueden hacer incluso articulaciones. Tal vez ahí habría que seguirlo pensando, ¿no? Desde ahí, en la universidad, pero ¿cómo? Bueno, por el tiempo voy a dar paso solo a una última intervención de alguien que alzó la mano para que sea una pregunta en vivo y vamos a dar cierre a este evento. Le vamos a dar la palabra a Gabriela Santillán, que alzó la mano. Por favor, Gabriela, te vamos a abrir el micrófono para que nos digas tu pregunta. Gabriela, ¿nos escuchas? Hola. Perdón. Es que se me fue la señal de repente. Te escuchamos, Gabriela. Pues yo nada más compartir brevemente mi experiencia. Yo soy egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y pues como parte de mi experiencia les puedo compartir que yo desde el inicio de la carrera tenía como esa expectativa de encontrarme con el psicoanálisis y realmente fue un poco decepcionante porque parte uno con ciertas expectativas y la carrera fue realmente enfocada al conductismo. Siempre en ese transitar por la facultad, pues me encontré con esa desazón. Realmente era para mí. Yo conocí el psicoanálisis justo en un seminario que una maestra nos daba psicopatología y nos invitó. Entonces yo pensé que más adelante cuando uno agarra área, uno va a encontrarse con el psicoanálisis y no fue así. A partir de ese seminario acerca de sexualidad y psicoanálisis desde Lacan y Freud, yo me di cuenta que no era por ahí lo que yo buscaba. Terminó la carrera y en otro momento, ya años después, me doy cuenta de que además mi hermano me comparte y me dice, bueno, existe una escuela, entra a hacer la maestría. Bueno, yo quise hacer el examen, más bien hice el examen para la maestría, ahí en la facultad. Yo sí sabía que solo la maestría en adolescentes y niños era la única que tenía el enfoque psicoanalítico. Todas las demás, el enfoque era igual, es mucha la demanda, creo que hay muchos intereses políticos, económicos en la asignación de las maestrías. Incluso el favoritismo. Yo encontré compañeras que llevaban 5 intentos para entrar a hacer la maestría. Yo dije, no, en estos años yo mejor estudio en una escuela particular, busco otra opción, y así lo hice. Hoy les puedo compartir que está ANPAC,
está el Círculo Psicoanalítico, está la Asociación Mexicana de Psicoanálisis, está el EIA, está el CIES. Yo terminé mi maestría en psicoanálisis y también hay doctorado en psicoanálisis. No busco promover la institución de donde yo vengo, pero sí es necesario que nos informemos, que busquemos opciones y que esos espacios como este que abre el Círculo Psicoanalítico, es ahí donde podemos ir encontrando esa beta para encontrar el camino hacia el psicoanálisis. Creo que no es elitista. Por supuesto que hoy a partir de mi transitar por la maestría, puedo decirles que el psicoanálisis tiene un método, tiene un objeto de estudio y que es una herramienta para ir conociendo el inconsciente, el discurso y todo por lo que está atravesado el sujeto. Entonces, tal vez mi idea al compartir esto es que busquen muchas opciones. Observo que hay gente muy joven y que hay que buscar por donde podamos ir y encontrar esto que nos llama la atención del psicoanálisis. Sí, efectivamente, yo he observado cómo es una cuestión generacional y hoy en la actualidad yo trabajo en el psiquiátrico, en el Fray Bernardino Álvarez, y he observado que todos los psiquiatras que son psicoanalistas estudiaron en el Círculo Psicoanalítico. Efectivamente, creo que en ese momento sí el psicoanálisis llegó a ser elitista de alguna manera, porque solo tenían acceso a los psiquiatras. Pero esta generación está pasando y están habiendo nuevas generaciones como las de nosotros, donde el psicoanálisis se abre para un sociólogo, para un licenciado en comunicación, para un psicólogo, para el área de enfermería, no sé. Entonces, creo que ahora con estas nuevas tecnologías y el alcance de la información, podemos ir buscando, pero la cuestión es encontrar el camino correcto y fijarnos muy bien que la opción que nos ofrecen en toda esta gama de instituciones pues sea lo que uno busca y finalmente pues poder encontrar y cubrir esas expectativas. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. ¿Gustaría hacer algún comentario final, Soraya? Sí, mira, quisiera terminar leyéndoles una cita de Pierre Greco que me parece que es muy elocuente aún de lo que podemos pensar de la psicología, por algunos comentarios incluso que ponen aquí respecto al psicoanálisis como ciencia, en fin. Decía Greco que esa es la desgracia del psicólogo. Nunca está seguro de hacer ciencia y si la hace, nunca está seguro de que sea psicología. Bueno, yo creo que esto se aplica. Entonces todavía tenemos mucho que pensar y que argumentar y que trabajar con la historia y con la filosofía para tener digamos, un mejor conocimiento y una mejor fundamentación y comprensión de lo que es la ciencia y de lo que es la psicología y de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me parece que con esto podemos cerrar la conferencia del día de hoy, que nos deja muchas reflexiones, ¿no? Para poder pensar en qué es el psicoanálisis, cómo se puede plantear desde las universidades, cómo se ha planteado en este ejemplo desde la UNAM, ¿no? Y seguirnos preguntando también acerca de la formación del psicoanalista. Bueno, son tareas que se quedan pendientes y preguntas que trataron de ser abordadas un poco aquí. Les agradecemos a todos su presencia. Le agradecemos sobre todo a la doctora Soraya Monroy por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Soraya, por estar aquí. Y bueno, a todos sus preguntas y comentarios, les dejamos la invitación para que nos acompañen en las actividades del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Nos pueden encontrar en nuestras redes y bueno, seguimos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.